Saludos cordiales, mi nombre es Juan Manuel Vera y este es otro episodio de tu programa para aprender a dibujar y a crear en Bienvenidos Creadores. Muy bien, si yo quiero dibujar el vaso, puedo hacer una representación en perspectiva. La línea del horizonte la voy a colocar en la parte de arriba. Defino los puntos de fuga, punto de fuga derecho y punto de fuga izquierdo respectivamente. Porque coloqué la línea del horizonte en la parte de arriba para que el vaso quede en la parte de abajo y se va a ver como una vista aérea, como si viera el vaso desde arriba hacia abajo. ¿Bien? Entonces intencionalmente yo puedo lograr una representación a mi conveniencia. Acá yo puedo colocar la posición del vaso y definir su altura. Esta sería la altura proporcional. Y acá realizo las proyecciones hacia los puntos de fuga. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a hacer una caja envolvente donde vamos a inscribir ese vaso. Bien, proporcionalmente yo puedo decir que este sería el ancho y la altura sería el doble. Bien, entonces fíjense acá, este sería el cuadrado, el diámetro de este círculo sería el lado del cuadrado que voy a construir en la parte de arriba. ¿Y cuál sería la altura? Sería el doble. Bien, entonces si este es el doble, más o menos esta distancia, como hemos explicado cómo hacer un cuadrado, no debería ser igual, porque la distancia se va a perder. Entonces, si esta es la proporción, el cuadrado me quedaría representado más o menos a esta distancia. Y podemos ir construyendo las líneas de esa caja e ir modulando o proporcionando ese cuadrado. Muy bien, ya tenemos el cuadrado superior y ahora vamos a construir el cuadrado inferior. La demostración que esto quedó bien es que las líneas deben coincidir, la de abajo con la de arriba. El siguiente paso sería construir esa circunferencia que sería la parte superior del vaso y luego construir la circunferencia que sería la parte inferior del vaso. Si tomamos esta distancia, la dividimos entre 2, no va a ser el punto medio. Bien, porque en perspectiva esta distancia pierde su verdadera magnitud y se acorta. Bien, como se va acortando a medida que se va acercando hacia el punto de fuga, estas distancias se pierden. Paso diagonales que atraviesen ese cuadrado y puedo determinar el punto medio. ¿Para qué sirve el punto medio? Para poder encontrar los puntos medios de los lados del cuadrado. Ahora sí podemos construir esa circunferencia. Recuerden que son 4 arcos, que hay 1, 2, 3 y el cuarto. Bien. En la parte inferior el proceso es reiterativo. Bien, determino esos puntos medios. Para determinar los puntos medios necesito hacer primero las diagonales para que quede bien posicionado, pero tenemos acá que la base no es del mismo tamaño, es una circunferencia más pequeña. Bien, de igual manera yo me voy a apoyar en estas diagonales para construir esa circunferencia
más pequeño. Si yo construyo esa circunferencia me va a quedar del mismo tamaño. Como observamos en el vaso, acá este diámetro es mucho menor, fíjense acá. Bien, entonces, ¿cómo dibujo esa circunferencia que en proyección está paralela a la externa? Tendría que hacer un cuadrado que tenga el tamaño del diámetro de ese círculo. Proporcionalmente, yo lo puedo indicar acá, que aquí estaría al lado de ese cuadrado y ese sería el diámetro. ¿Cómo llevar esta distancia para acá? Es preferible construir líneas en perspectiva y ella sola se va a generar. Les explico cómo. Miren acá, desde ese punto medio la trazo a esa diagonal y de una vez aprovecho para hacerla hacia la otra diagonal y sigo esa trayectoria. Con este método voy a poder llevar esa distancia hacia el lado opuesto. Bien, entonces esta distancia que yo quería llevar acá es esta que está aquí. Bien, pero ¿cómo la conseguí? Mediante este método. Bien, de esa manera pude construir un cuadrado paralelo al externo, simplemente con tomar una distancia y tomar como referencia esas diagonales. Muy bien, entonces puedo ahora sí determinar los puntos medios de los lados de ese cuadrado y construir esa circunferencia. Ya tengo una circunferencia con diámetro menor y una circunferencia con diámetro mayor. El siguiente paso es cerrar el contorno del objeto. En este caso sería desde los puntos más lejanos unirlo. Sería de este de acá y con este de acá. Muy bien, que están coincidiendo acá en la diagonal y en esta diagonal los puntos tangentes. Fíjense que ya tiene forma de vaso. Está dibujado proporcionalmente, como indicamos acá en esta modulación. Bien, bueno, el doble. Acá se pierde la distancia. Bueno, es una isometría. Si fuera isometría, esta distancia sería igual, pero se vería un poco deformado, que son efectos que tiene cada proyección. Bien, entonces esta circunferencia que está acá, a medida que la vamos moviendo, el vaso o el objeto en el espacio lo movemos, se va a ver como una elipse. Por eso es que se representa de esa manera, al igual que en la parte de abajo. Bien, esto tiene un grosor. Para dibujar ese grosor deberíamos hacer otro cuadrado, bien, otro cuadrado que esté paralelo a este, o podemos atrevernos ya con práctica, pues ya sabemos la forma de intentar de dibujarlo en perspectiva. ¿Qué debemos observar? Fíjense que esta distancia y esta distancia son iguales, pero en perspectiva no se ven. Ya eso lo hemos explicado, ¿bien? Entonces, cuando dibujemos el arco interno, bien, debe verse que la distancia entre las líneas paralelas va a estar más pegado de la línea que está más lejana al observador, y aquí se va a ver más ensanchada, tal cual como se ve aquí, más ancha, más angosta. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trazar la línea y debemos con mucho cuidado, ¿bien?, dibujarla que se vea un poco más ancha, y luego vamos reduciendo. Esto se logra con práctica, pero también se puede lograr con conocimiento. Si ustedes hacen el cuadrado más pequeño, les va a dar esa forma, se los aseguro. Y acá nos estamos atreviendo a hacerlo directamente, ¿bien? Porque hoy ya tenemos el conocimiento. Al saber, al conocer, todo viene de un porqué, de un método, de un procedimiento. Nosotros podemos construirlo. No es tanto ya de talento, sino es porque tenemos el conocimiento. Bien, ya tenemos la forma del vaso, y el procedimiento sería ahora dibujar las líneas que se ven. Las líneas que no se ven se borran, y las líneas que sí se ven simplemente le
damos la expresión y le damos la jerarquía. Muy bien, amigos, espero les haya gustado, y esta sería la forma de cómo construir un vaso en perspectiva, un objeto simple pero que requiere conocimiento. Espero que les haya gustado, que les haya servido esta información. Les agradezco suscribirse al canal. Si te pareció que este contenido es valioso, es de utilidad, aporta conocimiento, recomiendo que lo puedas compartir. Recomiendo que lo puedas compartir en las redes sociales y darle un like.